Muy bien, ahí está Andric. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Voy a abrir por aquí. Ujú. Mucho. Ya, muy bien. Entonces ahora nos toca personal social. Voy a compartir la pantalla. A ver. Bien, en personal social nos toca hablar el día de hoy sobre la Guerra del Pacífico. Ya habíamos hablado de la independencia, habíamos hablado del primer militarismo que va a suceder después de la independencia, pues nos quedamos sin gobernantes. ¿Y quién iba a gobernar? Entran los militares. ¿No? Primera parte de la historia donde van a gobernar militares. Nosotros vimos también que a raíz de los años en el Perú ha existido 4 militarismos, los cuales aprenderemos 2. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver aquí un video sobre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, ahí está, Guerra del Pacífico, la Guerra de Perú-Chile, ¿no? Pero también Bolivia, porque en realidad ya vamos a ver por quién en realidad empieza esta Guerra del Pacífico. Nosotros no teníamos nada que ver ahí. Y donde perdemos Arica, Tarapacá y gran parte de lo que nos correspondía, ¿no? De hacia el sur. Así que vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Ahí está el audio. A ver, uno resumido. A ver, no mucho. Ahí está. Hoy en Memorias de Pez vamos con una de las mayores guerras de la historia de Latinoamérica, una guerra que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra del Pacífico.
Para hablar de esta guerra nos tenemos que ir a principios del siglo XIX, momento en el que la mayor parte de los países hispanoamericanos se independizan de España. El problema, como pasó en la guerra de la Triple Alianza, la cual ya hemos tratado en el canal, es que no estaba claro a quién pertenecían una serie de territorios. Me explico, países como Argentina, Chile, Bolivia o Perú aceptaban que sus fronteras tenían que ser las mismas que las que utilizaba España para delimitar sus regiones, pero España realmente nunca había tenido mucho interés en delimitar estas fronteras de forma muy precisa. Por ello, había una serie de territorios en disputa. Dos de estos territorios eran Tarapacá y Antofagasta, lugares en los que había guano y salitre y por los que Chile y Bolivia andaban en disputa. El caso es que finalmente, y tras unas interminables negociaciones, Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo. Las empresas chilenas podrían explotar los recursos de la zona siempre y cuando pagasen un impuesto a Bolivia. Bolivia se comprometía por su parte a no subir este impuesto durante 25 años. También ambos se comprometían a someter a arbitraje internacional, es decir, a que un tercero mediase ante cualquier problemilla que pudiese surgir. Hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? Pues pronto las cosas se iban a torcer y mucho. En 1878 la economía boliviana no iba nada bien y se les ocurrió que una manera de aliviar las arcas bolivianas era cobrando un poco más a las empresas chilenas por la explotación del salitre situado en la famosa zona conflictiva. Pero claro, la mayor empresa chilena de la zona, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se negó a pagar ya que Bolivia se había comprometido a no subir este impuesto durante 25 años. Así que Bolivia ordenó embargar y rematar sus bienes para cobrar los nuevos impuestos. Chile no iba a dejar las cosas así, ya que pensaba que los tratados estaban para cumplirse. Ante esta situación, en febrero de 1879, el presidente chileno Aníbal Pinto ordenó la ocupación de Antofagasta, la cual fue realizada sin resistencia por 200 soldados chilenos que fueron recibidos como héroes, ya que la población del lugar era mayoritariamente chilena. Sin embargo, Bolivia tenía unas en la manga. En 1873 había firmado en secreto un acuerdo de defensa mutua con Perú. Así que si Bolivia iba a la guerra, Perú iría detrás. Y así fue, Bolivia declaró el estado de guerra el 1 de marzo de 1879. Sin embargo, sí es verdad que de primeras Perú no se involucró. Sin embargo, Chile, que se olía lo del acuerdo secreto entre Perú y Bolivia, exigió a Perú que declarase su neutralidad. Y como no lo hizo, el 5 de abril Chile declaró la guerra tanto a Bolivia como a Perú. ¿Y Argentina? Pues Perú quería que se involucrase en el conflicto, pero finalmente se mantuvo neutral. Una pena para los bolivianos y los peruanos, ya que si Argentina hubiese entrado con ellos en la guerra, las fuerzas aliadas habrían sido muy superiores a las chilenas. Ambos bandos tenían unas fuerzas muy precarias y una economía súper modesta. Sin embargo, sobre el papel las tropas aliadas parecían superiores a las chilenas, por simples matemáticas. Eran más. Pero Chile no iba mal del todo. Es cierto que tenía menos efectivos, pero también es cierto que sus oficiales estaban mucho mejor formados y que tenían tanto mandos como tropas bien curtidas en la guerra de Arauco. La primera gran campaña de la guerra sería en el mar, y es que para luchar con garantías en una zona como el desierto de Atacama es fundamental el control del mar, ya que esto permitirá una mayor movilidad de las tropas, poder suministrar mejor a los ejércitos y sobre todo bloquear la economía del contrario. Bolivia no tenía armada, así que Chile se enfrentó solamente con Perú. En esta época los barcos blindados aún luchaban codo con los barcos de madera. Unas imágenes un tanto curiosas a día de hoy, claro. Las fuerzas de ambos países eran modestas. Chile tenía dos fragatas blindadas, la Cochrane y la Blanco Encalada, mientras que Perú tenía una fragata blindada, la Independencia, y un monitor blindado, el Huáscar. Los buques peruanos eran más rápidos, pero el blindaje de los chilenos era prácticamente inexpugnable para los barcos peruanos. Chile, para ahogar la economía peruana, decidió bloquear el puerto de Iquique con el grueso de su flota. Sin embargo, gran parte de esta salió a alta mar para batirse con los dos grandes buques blindados que tenía Perú. Sin embargo, las flotas se cruzaron sin verse. Cuando los peruanos se enteraron de que el bloqueo de Iquique había quedado en un par de barcos chilenos poco potentes porque el resto habían salido a buscarles, fueron directos a por ellos. Y así fue, el 21 de mayo se da el combate naval de Iquique, en el que un barco blindado dio buena cuenta de la corbeta de madera chilena Esmeralda, pero el gran buque peruano, la fragata blindada Independencia, encalló tras una gran maniobra de la goleta chilena de madera Covadonga, la cual bombardeó a placer al gran buque peruano. De la noche a la mañana Perú había perdido a su mejor barco y aunque el Huáscar dio guerra durante 4 meses más atacando puertos, líneas de comunicación e incluso capturando el vapor Rímac que transportaba un regimiento de caballería, la victoria de Chile por mar era cuestión de tiempo. El Huáscar fue capturado en el combate naval de Angamos, donde las fuerzas peruanas en inferioridad nada pudieron hacer ante el grueso de la flota chilena. En abril de 1880 la Armada chilena estableció un bloqueo en Callao que penalizará a Perú durante toda la guerra. La guerra del Pacífico en el mar estaba finiquitada. Pero vamos a lo realmente importante, lo que ocurrió en tierra. La guerra se dividió en 4 campañas. La primera de ellas fue la campaña de Tarapacá. Tarapacá era el centro de la economía peruana ya que era de donde se extraía el guano y el salitre con el cual Perú financiaba la guerra.
El ejército chileno comenzó la invasión de Perú el 2 de noviembre de 1879, con el desembarco de 9.900 hombres, siendo este uno de los primeros desembarcos anfibios de la era moderna. Pisagua fue tomada sin problemas. Los chilenos comenzaron a avanzar en la zona derrotando a las tropas aliadas en la batalla de Dolores. Con la victoria los chilenos consiguieron sitiar Iquique, ciudad que se entregó sin resistencia. A pesar de la victoria aliada en la batalla de Tarapacá, peruanos y bolivianos no pudieron mantener sus posiciones y se retiraron a Arica. Y ojo spoiler, la victoria aliada en la batalla de Tarapacá será la única victoria aliada hasta el final de la guerra. El caso es que Chile, que ya controlaba el mar, había tomado la zona más rica de Perú sin excesivos problemas. Tras la desastrosa actuación de los aliados en la campaña, los presidentes de Perú y Bolivia tuvieron que dejar su cargo. La siguiente campaña de la guerra será la de Tacna y Arica, una zona que era un gran nudo de comunicaciones y que también suponía la salida natural de Bolivia al mar. Las fuerzas chilenas se dividieron, 11.000 soldados desembarcaron en Punta Coles y más de 2.000 atacaron Mollendo, un punto clave desde el que salían los suministros de la guarnición de Arequipa. En marzo de 1880 los chilenos salieron victoriosos en la batalla de Los Ángeles. De esta forma, Tacna y Arica quedaban aisladas del resto de Perú. En mayo los chilenos vencieron a los aliados en la batalla de Tacna y en junio lo hicieron en la de Arica. Aniquilados los ejércitos. Muy bien. Entonces ya hemos visto un poquito de lo que va a ser la guerra del Pacífico. Y como hemos visto, en principio nosotros no teníamos nada que ver con esa guerra, ¿no? Sin embargo, entramos a apoyar a un país vecino y al final resultamos saliendo perjudicados nosotros, ¿no? Porque los bolivianos se retiran y Chile ya había invadido el Perú. Entonces, para que Chile se regrese a su país, se llegó a un acuerdo que nosotros le íbamos a dar lo que era Tarapacá y Arica, ¿no? Que nos pertenecía en ese periodo. Porque ya ustedes habrán dibujado, hemos visto en el Imperio Incaico cómo era el mapa del Perú antiguo. Entonces vamos a ver ahora, voy a compartir por acá. Voy a pasar la asistencia también. A ver, un ratito. Vamos a pasar primero la asistencia para que no quede nada. A ver. Recuerden que es esta semana nada más, después ya viene el examen, el último examen bimestral. Ya está. Mi no tengo 14 examen, mi mamá imprimió antes. Ya, que lo imprima entonces para que envíe sus tareas, Sandri. Sí. Ya, ¿qué más es esto? Ya está. Listo y cierro. Y acá voy a tomar una foto para enviarlo al grupo de una vez. Hace un ratito me olvidé. A ver. Vayan sacando su cuaderno de personal social, por favor. Ya. Ya. Asistencia. Personal social. Ya está. Muy bien. Listo. Ahora sí. Comparto ahora sí. Diapositiva. Bien. Guerra del Pacífico. Entonces ponemos de título, por favor. Ya saben lo que les subrayo, eso nada más. ¿Ya? Solo lo que subrayo. Entonces acá subrayo el tema y la fecha. A ver, pongan ahí.
Me voy a poner la fecha primero. Ya, muy bien, pon la fecha entonces. Personal social, ¿no, Miss? Sí, personal social. Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué es la Guerra del Pacífico? Miss, porfa. Ya, es solo el título. Vamos, vamos. ¿Eso quiere decir que Sharon ya no se quiere casar conmigo? Sharon no quiere saber absolutamente nada de ti. Ya está, ahora sí ya está, ¿verdad? Sí, ya, muy bien. Entonces, sí, seguimos. ¿Qué es la Guerra del Pacífico? Va a ser un conflicto armado donde se enfrenta Chile contra Bolivia y Perú. Comenzó en el año 1879, cuando en Chile gobernaba Aníbal Pinto Garmendia. Pongan ahí eso. Me imagino a Raúl todo calato saliendo de una lavadora. Mira la señora graciosa. Ay, no. Ujú.
Ya. Entonces, este conflicto armado comienza cuando gobernaba en Chile Aníbal Pinto Garmendia. Y cuando gobernaba, muy bien, y cuando gobernaba en Bolivia, Hilarión Daza. Por otro lado, en el Perú estaba Ignacio Prado. Bien, por El dibujo otro no lado. se copia. Sí, ¿ya copiaron eso? El dibujo se copia. No, el dibujo no, el dibujo no. A ver, avísenme cuando ya está. Luz, Andri, me avisan. Areli, Sí, le tomé foto. ya. Areli también me avisa. No se cambió la imagen, ¿verdad? Ya, Miss. Ya está, muy bien. Entonces, luego tenemos, ¿por qué se produjo? En esa época lo más importante era el guano y el salitre. Y es que eso lo comercializaban, lo enviaban al exterior. La principal causa fue la poca claridad en la frontera norte del país y las riquezas que allí se descubren. Entonces, primero, no estaba bien delimitado. Lo segundo es que en esa zona había guano y salitre, que se vendía bastante y salía mucho, había mucho ingreso económico para esos países. Y obviamente por eso Chile al ver, Bolivia, perdón, al ver que Chile sacaba, pues extraía todo el guano y el salitre y ganaba bien, le aumentó los impuestos. ¿No? Entonces, tanto Chile como Bolivia se interesan en esa zona, por lo que se producen interpretaciones contrapuestas de los tratados existentes. Acá. Esa parte copien, toda esa parte. Trataba de límite con Bolivia en 1866, copien esa parte. Y si nos damos cuenta aquí, el mapa del Perú, miren hasta dónde llegas, todo lo de anaranjado. El otro que es medio mostaza es Bolivia, que tenía en ese entonces salida al mar, hoy en día ya no. Y luego tenemos a Chile, que está por acá, que era chiquitito. El lugar donde estaba pues todo el problema era en esta zona. Sí, todo eso, ¿Se copia todo? todo eso, ajá. Esta parte del 24, latitud 24 a 25, latitud sur. Esa era la zona de conflicto. Me hizo una pregunta, ¿eso también se dibuja o no? No, 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 no dibujen, solamente copien eso. El texto nomás.
Ya está. Ahora sí, ¿todos terminaron? Yo creo que un no. ratito. Ok, ok. Ya, Miss. Muy bien. Andrick terminó. Ya está, Miss. Muy bien, ya está. Entonces, vemos ya por qué se origina este problema, ¿no? ¿Por qué se da el tema de la guerra del Pacífico? ¿Entre quiénes? ¿Ya? Empieza principalmente por Chile y Bolivia. Nosotros no teníamos nada. Miss, Sí, ahorita estoy terminando. ok, termínalo muy bien. Ya está, muy bien. Terminé. Muy bien, perfecto. Entonces sigamos por aquí. Entonces les decía que ahí está el límite, ¿no? Entre Chile, Bolivia. Miren, esta parte era Bolivia, tenía salida al mar, hoy en día ya no tiene.
Y tras el tratado de 1874 entre Chile y Bolivia, se confirma el límite en el paralelo 24 de latitud sur. Se suprimió la zona en que se compartían las ganancias aduaneras y Bolivia se comprometía a no subir impuestos. Bajo ese tratado de 1874, como Chile y Bolivia compartían esa zona, entonces Bolivia le dice, mira, yo te voy a dar esta zona, pero me tienes que pagar impuestos. Esos van a ser los impuestos y esos son los montos que se van a mantener y yo no te los voy a subir nunca, le dijo así. Entonces Chile confiado explotaba ya de más también Chile, ¿no? Sacaba todo lo que podía y vendía. Entonces Bolivia ve esto y dice, no, pero ¿por qué le voy a dar así? Y él está que gana un montón y yo, entonces no, le voy a subir el impuesto. Le subió los impuestos a Chile. Chile se negó, dijo, yo no te voy a pagar ni un sol. Entonces, ¿qué hizo Bolivia? Le dijo, te voy a embargar tus empresas. Y Chile le dijo, a ver, hazlo, atrévete. Y lo hizo. Bolivia embarga las empresas chilenas. Ahí está. En 1879 las da en remate. Eso quiere decir la subasta. A ver, ¿quién da 10 soles? ¿Quién da 20 soles? Entonces empieza a rematar las empresas chilenas. Chile no lo creía capaz, pero Chile se molestó. Pero Bolivia le daba igual, ¿por qué? A Hilario Daza le daba igual porque Chile se había negado, le había dado un ultimátum y Chile dijo que. Entonces, se niega a pagar. Bolivia ordena embargarlas y sacarlas a remate. 1879. Existencia en ese entonces del Tratado de Alianza Secreto entre Perú y Bolivia, que en ese entonces lo iba a firmar también Argentina. Argentina iba a firmar también ese tratado. Pero a Argentina no le convenía si es que Chile salía con Brasil, por ejemplo, porque Argentina y Brasil pues siempre han sido enemigos también de forma territorial. Entonces no le convenía. Así que, ¿qué hizo? No, yo no me meto, a mí no me digan nada. Y se fue a Argentina. Entonces solo fue un tratado entre Bolivia y Perú. Eso quiere decir que si ¿Y se Bolivia copia entraba a eso? guerra, dime, Andri. ¿Se copia eso, mi? No. Eso quiere decir que si Bolivia entraba a guerra, Perú lo ayudaba. Y si Perú entraba a guerra, Bolivia lo ayudaba. Pero que hay algo muy curioso, que el día de la guerra, miren, eran 2.500 hombres del chileno. Y nosotros, entre peruano y boliviano, éramos del ejército peruano, era 8.000 hombres. Y Bolivia tenía 3.000 hombres. ¿Cuánto es 8.000 más 3.000? 11.000. 11.000. Y si era 11.000, ¿por qué no le ganábamos? Si éramos un montón nosotros, no éramos mucho más, porque el ejército chileno estaba mejor preparado. Ahora vamos a ver. Miren ustedes, el primero es un militar chileno, el segundo es un peruano y el tercero un boliviano. El boliviano era el peor de todos. No tenía un armamento actualizado, su vestimenta no era la adecuada, ni siquiera los zapatos eran de campaña, eso quiere decir que te permiten caminar largos tramos, muchos se cansaban, no había alimento, morían, uy, terrible. El peruano, más o menos ahí, pero también el Perú nunca ha invertido en armas, como lo ha hecho Chile. Chile siempre, hasta el día de hoy, a pesar que no hay guerra, compra armamento, actualiza. Pero si ustedes se van un día a ver ¿cómo se llama? Algún ejército, algo, nunca van a ver una arma nueva. Siempre van a ver pasadas, viejas. Y eso es lo más sorprendente, ¿no? Es por eso que no ganamos. Y eso que ellos tenían también más estrategia. ¿Ah? Y nosotros teníamos más, pero cantidad no es calidad, como dicen, ¿no? Cantidad no es calidad. Ahora, las escuadras. Esto sí copien, por favor. Copien eso. ¿Eso se copia, Miss? Ajá, eso copien.
Eso sí, copien. Ya, muy bien. Miss, el otro mi peruana, lo pongo acá abajito. Sí, No me abajo alcanza la también pena. puede ser. Sí, abajo. Si no te alcanza costado, también abajo. Ya está. Muy bien. Listo. Ya. Miss, Ni me falta solo dos más. Ok. Ujú. Aquí. Ese chiquitito. Nine. a eso lo mataron los malos.
Ya está, Miss. Muy bien, excelente. Ya vi. Muy bien. Ya está. Ok. Entonces, veamos por aquí. Estas son algunas preguntas de examen de admisión, ¿no? Dice, la causa fundamental de la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico fue. Esa es una pregunta de examen de admisión de San Marcos en 1988. Y dice, el armamento obsoleto e insuficiente, la supremacía militar y el espíritu belicista de los chilenos, la falta de la unidad nacional y la crisis económica y social, el retiro de Bolivia y la no intervención de Argentina, o el apoyo de Inglaterra y la habilidad diplomática de los chilenos. La respuesta es la C, la falta de unidad nacional y la crisis económica y social que estábamos pasando a raíz del primer militarismo. La resistencia nacional durante la guerra con Chile fue liderada por San Marcos 1992. Tenemos a Andrés Avelino Cáceres, Miguel Iglesias, Lizardo Montero, Nicolás de Piérola, y ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Entonces, tuvimos 5 campañas. Bien, 5 campañas, 5 campañas en las que vamos a encontrar diferentes guerras, ¿ya? Conforme Chile va avanzando hacia Lima. Las campañas fueron campaña del mar, 1879, campaña de Tarapacá, 1879, campaña de Tacna y Arica, campaña de Lima, campaña de la Sierra. Recuerden que en una guerra se enfrentan por todos los medios, terrestre, acuático, marítimo, terrestre, marítimo o aéreo. Bien, entonces por eso tenemos varios héroes nosotros también. Campaña del mar en 1879. Acá tenemos el combate naval de Iquique el 21 de mayo. Bloqueo del puerto de Iquique por parte de los chilenos y se dirigen hacia el Callao a sorprender a la escuadra peruana. En Iquique queda la Esmeralda al mando de Arturo Prat, bien, de Arturo Prat, y la Covadonga al mando de Carlos Condé. Se acerca el Huáscar. El Huáscar, recuerden que es una embarcación peruana liderada por Miguel Grau. ¿Viste copia ese? No. Recuerden que Miguel Grau Seminario fue un diputado, bien, fue un congresista en esa época y aparte un marino. Entonces, ¿qué hizo él? Él dejó sus labores de congresista para ir a defender a su patria. Bien, para ir a defender a su patria. ¿Qué va a pasar? Cuando sucede todo esto, ¿no? De la guerra del Pacífico, él dice, bueno, al Congreso le dice, no, voy a tener que dejar mis labores de congresista y voy a ir a pelear por mi patria. Por eso es que hoy en día, en el Congreso de la República, antes de comenzar cualquier pleno, ¿qué hacen? Llaman Miguel Grau Seminario y todos gritan presente. De hecho, tiene su curul también en el centro del Congreso de la República. Bien, entonces él fue Miguel Grau Seminario. Ya sabemos un poquito también su historia, ¿no? Comienzan los cañonazos y Grau lanza el Huáscar sobre la Esmeralda. Al grito de ¡al abordaje, muchachos! Prat saltó a la cubierta del buque adversario y Prat muere en el Huáscar. La Esmeralda se hunde y la Covadonga derrotó en Punta Gruesa la independencia. Hasta el día de hoy el Huáscar está bien, pero está en Chile, ¿no? Por eso algunos durante su campaña dijeron que tenían que recuperar el Huáscar. Bueno, es imposible porque eso es como un trofeo de guerra para los chilenos también, ¿no? Muy bien. Combate de Punta Angamas, 8 de octubre. La escuadra chilena dio alcance al Huáscar, causando la muerte de Grau y capturando la nave. En la campaña de Tarapacá, desembarco de las tropas chilenas a Pisagua y la batalla de Dolores y Tarapacá. Chile toma posesión de la provincia de Tarapacá. Bien, en este caso ya
Chile ya va subiendo, Chile, va subiendo, va tomando más posesión, miren ustedes, de todo este territorio, ¿no? De todo este territorio. Campaña de Tacna y Arica. Las tropas chilenas desembarcan en Hilo al norte de Tacna y la batalla de Tacna, las tropas bolivianas sobrevivientes se retiran. Aquí ya Bolivia se va y dice, no, ya no puedo, me voy, ya se me han muerto todos. Entonces se va y nos deja a nosotros con el problema, ¿no? Se olvidó del tratado, todo, y nos quedamos nosotros solitos contra los chilenos. Ya, pues ahí ya los chilenos empezaron a subir, llegaron a Lima, destruyeron todos los departamentos que estaban a su paso, ¿no? Toda la costa, ellos subieron por toda la costa. Así llegan también a tomar el Morro de Arica, ¿no? La gesta de la toma del Morro de Arica fue una de las acciones más violentas de la Guerra del Pacífico. Ese enorme peñón que hasta ese momento pertenecía a Perú, hoy en día pertenece a los chilenos. Quien ha ido, y tenido la suerte de ir, es el lugar muy bonito, pero también hay un museo también por ahí cerca, allá en Chile, donde te cuentan cómo es la historia del Pacífico, ¿no? Ustedes saben que cada país cuenta la historia a su manera, ¿no? Pero siempre hay algo de cierto. Entonces, de hecho, te hacen un tour también por ¿cómo se llama? Por el Huáscar, ¿ya? Por el Huáscar. Luego la campaña de Lima, en 1881, tenemos la batalla de Chorrillos y Miraflores y los días 13 y 15 de enero. Se ocupa Lima, llegan los chilenos aquí. Queda al mando de Patricio Lynch y el ejército peruano se despliega hacia la sierra. Campaña de la Sierra, 1881-1883. La sierra es la zona andina del Perú y los peruanos se organizan en Montonera, ¿no? El combate de la Concepción, 9 y 10 de julio, 1882 y la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883. Fin de la guerra. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a quedarnos hasta ahí. Y bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, consulta de la Guerra del Pacífico? No. Dime. Sí, te escucho. El 24 se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Ah, sí, muy bien, Dulce, así es. Ahora es septiembre, es verdad. Es verdad. ¿También lo viste en TikTok? ¿No? Ah, ya. Muy bien, Dulce. Muy bien, ahora sí pueden salir y nos vemos. Chao. 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 Ya, mis. Cuídense, nos vemos el miércoles.